A grabar. Bueno, empezamos ahora sí formalmente el curso de Matemática 2 para biólogos. Bueno, eh, quiero plantearles un pantallazo, así en unos pocos minutos, una idea general sobre los temas que vamos a ver. Bueno, son, creo que 6 grandes temas, digamos, en los cuales estamos dividida la materia. Están relacionados entre sí bastante, pero eh, no completamente. Así que déjenme mostrarles eh, cuáles serían esos temas. Bueno, vamos a empezar por lo que vamos a ver inmediatamente después de polinomios de Taylor, digamos, que entraría dentro de este tema, que es aproximación de funciones. ¿Saben? ¿Cuál es el problema que planteamos acá? Bueno, el problema es que, dada una tabla de valores, valores de X y valores de Y, ¿sí? Vamos a quedarnos en este caso con 2 variables solamente, no vamos a pasar a más variables en este tema, que se podría hacer perfectamente, pero implicaría algún trabajo adicional. Vamos entonces a el problema en el que tenemos una tabla de valores de 2 variables. Uno puede pensar que una es la variable dependiente y otra la independiente, pero ustedes saben que eso es muchas veces relativo, es convencional. Uno dice, si estoy haciendo un experimento de termodinámica, ¿cuál es la variable independiente? ¿La presión o la temperatura? Bueno, eso uno tiene la ecuación de estado y entonces eso hace que, digamos, pueda ser, dependiendo del experimento, uno puede decir con toda la temperatura, con toda la presión. Pero supongamos que tenemos esta situación así en abstracto. Bueno, esta tabla puede venir de datos experimentales, con lo cual lo único que tenemos es estos puntos, porque es donde hicimos las mediciones, donde hicimos el experimento, o pueden ser evaluaciones de una función. ¿Saben? Uno tiene una función, en principio podemos decir complicada, después vamos a querer ver qué quiere decir eso, y uno dice, bueno, tengo y igual a f de x, y yo, a partir de estas evaluaciones, quiero, el problema es encontrar una función más simple que pase por todos estos puntos de la tabla. ¿Sí? Bueno, lo de simple, de nuevo, es una cuestión completamente subjetiva. Simple para nosotros va a querer decir polinomios. ¿Y por qué los polinomios son sencillos? Bueno, por muchas razones. Derivar e integrar polinomios es muy fácil. Evaluar es muy barato. Si uno, barato, en términos computacionales, vamos a discutir el costo computacional de las cosas. Pero en principio uno dice, bueno, yo si sé sumar y sé multiplicar, puedo evaluar cualquier polinomio, en cualquier punto. Simplemente tengo que agarrar una calculadora con las 4 operaciones básicas, las que aparecen en cualquier comercio, seguro, y sin nada científico yo puedo evaluar un polinomio. O con lápiz y papel, y mucha paciencia. ¿Sabe? Entonces, por eso las consideramos simples. Más adelante vamos a ver que hay otra clase de funciones que podemos considerar simples dependiendo del tipo de problema. Por eso lo discutimos al final de esta introducción. Entonces, ahí ven, una tiene graficado los puntitos dentro del plano XY, ¿no? De un sistema cartesiano de coordenadas, y uno tiene esos puntos, y lo que dice es, busco una función de una cierta clase, no la original, que puede ser inclusive desconocida. Si los datos fueran experimentales, uno no tiene la función, sino simplemente tiene los valores. Y entonces queremos, por todos esos puntos, hacer pasar una curva. Una curva de, por ejemplo, un polinomio, que es este caso, digamos, que dibujé acá. Uno quiere hacer pasar un polinomio, en este caso es una cúbica, que pasa por estos 4 puntos. ¿Saben? Podría tener una cantidad grande de puntos, dependiendo de la tabla de valores que tenga, y tener funciones más complicadas que pasen por 20 puntos, por 58 puntos, por lo que sea. ¿Saben? Entonces, ese es el primer problema, que hay que tener cuidado sobre lo que esto, cómo se hace y para qué. A veces puede no tener sentido. Imagínense que ustedes tienen una tabla de 100 puntos. Y uno dice, bueno, yo quiero hacer pasar un polinomio del grado suficientemente grande como para que pase por esos 100 puntos.
Eso vamos a ver después, que no es una buena idea, ¿sí? Porque un polinomio de grado 100, primero que es mucho tiempo de evaluación, especialmente si lo tenemos que hacer con calculadora, peor con lápiz y papel, pero uno dice, bueno, todo este curso está pensado para usar herramientas informáticas, con lo cual, digamos, uno programa cómo se evalúa un polinomio y después lo evalúa en los puntos que quiere. Ok, pero hay otros puntos, hay otros problemas que son intrínsecos de polinomios de grado alto, que vamos a estudiar en su momento, que es las oscilaciones, la inestabilidad, digamos. Esto quedó lindísimo porque son 4 puntos. Si yo en este mismo intervalo hubiese puesto 50 puntos, el polinomio que pasa por esos 50 puntos posiblemente tenga unas oscilaciones horribles, como vamos a ver, y eso no es una buena idea. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a abordar entonces ese problema? Para más adelante tenemos en esta introducción una respuesta a eso. Pero bueno, este es el problema. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para muchas cosas. Yo podría, por ejemplo, si hice datos experimentales, saber en valores intermedios qué valores espero encontrar. Por supuesto que eso no es la realidad. Nada de lo que digamos acá, digamos, va a sonar un poco fuerte la afirmación, pero nada de lo que digamos acá es la realidad. La realidad es la ciencia, digamos, concreta, aplicada, en donde uno hace el experimento y tiene que el resultado con cierto grado de error experimental, y eso es para nosotros la realidad. Lo que estamos haciendo acá, en muchos casos, es modelar esa realidad y tratar de sacar conclusiones a partir de la matemática y de lo computacional, información sobre mi problema. ¿Está bien? No hay que confundirse, no hay que pedir de peras al olmo, esto es una representación de la realidad, así como, qué sé yo, si uno tiene un mapa no es, si yo tengo un atlas de Italia, no es lo mismo que recorrer Italia o que ir a Italia y conocer, digamos, los lugares y la gente. Digamos, simplemente estoy mirando un mapa de Italia. Bueno, los modelos matemáticos de alguna manera son exactamente eso. Son algo que nos permiten orientarnos y saber, sacar alguna conclusión, que después, digamos, deberá ser corroborada de alguna otra manera. Pero una aplicación importante de esta aproximación de funciones por polinomios es el cálculo de integrales. ¿Saben? Integración numérica, es decir, cuando yo quiero calcular una integral de una función que es complicadísima. Ustedes se habrán enfrentado en el CBC con el cálculo de primitivas. El cálculo de primitivas es una cosa artesanal, hecha a mano, donde uno tiene a veces serios inconvenientes, e inclusive hay problemas importantes para las aplicaciones, para los cuales uno no tiene respuesta de cómo calcular una primitiva. ¿Por qué? Porque la primitiva, si bien existe, se escribe de manera, no se escribe en términos de las funciones que conocemos. ¿Cuáles son las funciones que conocemos? Bueno, los polinomios, las raíces, las exponenciales, los logaritmos, las trigonométricas. Uno agarra todo ese conjunto de funciones y hace cualquier operación, suma, resta, composición, lo que quiera, y no va a encontrar la primitiva de, por ejemplo, la función gaussiana que aparece en estadística. ¿Saben? Un paréntesis, ya que hablé de estadística, mencioné la palabra, ustedes van a tener una materia, creo que se llama bioestadística, sobre temas puramente estadísticos. Bueno, muchos de los temas que nosotros vamos a tratar acá se tocan con la estadística, pero nosotros nunca vamos a entrar. Entonces vamos a hablar en algún momento de probabilidades en función de la noción que ustedes adquirieron en el CBC, es a contar bolitas y calcular probabilidades, pero es todo lo que necesitamos. Y después en algunos casos, como cuando hablemos de componentes principales, de análisis de datos, lo vamos a hacer de un punto de vista en donde no nos vamos a meter, nos quedamos ahí en el borde de hablar de estadísticas, porque, bueno, forma parte de otro curso. ¿Está bien? Pero para que vean que algunas de las cosas las van a recuperar cuando hagan bioestadística. Bueno, ¿cuál es el otro problema? El otro problema que vamos a plantear es resolver ecuaciones, puse no lineales, pero también ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales también se puede abordar de esta manera. Entonces, supongo que tengo una función cualquiera, complicada, digo, más complicada que lineal y que cuadrática, que pongo todas las soluciones del problema f de x igual a 0, con total facilidad en esos casos, pero ya con una cúbica, si bien existen fórmulas para resolver cómo se calcula una cúbica, pero bueno, son complicados. Y si me voy a grado mayor en polinomios, no existen fórmulas. Y si en vez de tener una función polinomial tengo esto, lo que algunos llaman,
se llama una función trascendente, porque mezcla funciones exponenciales o logarítmicas con potencias. ¿Vale? Entonces, uno puede plantear esta ecuación, y fíjense lo que la teoría de cálculo en una variable nos dice. Esta función, uno puede ver fácil que tiende a más infinito cuando x se va a más infinito y tiende a menos infinito cuando x se va a menos infinito. Entonces, eso hace que es una función continua, ¿sí? El teorema de Bolzano me dice que toma todos los valores. Si toma todos los valores, en particular, en algún momento toma el valor 5. En un o en varios valores. ¿Está bien? Lo que me dice el teorema de Bolzano es, en algún punto x, eso va a tener solución. Pero uno sabe que puede tener más de una. Bueno, también por análisis 1, uno sabe que no tiene más de una, que tiene exactamente una. ¿Por qué? Porque uno fácilmente, derivando, sabe que la derivada de esto es una función positiva, porque es e a la x más 3x cuadrado, entonces es una función creciente, por lo tanto inyectiva, no pasa dos veces por el mismo lugar. Entonces uno sabe que esto tiene solución y una única solución. Entonces, listo, digamos, para el matemático terminó el trabajo, ¿no? Pero no para nosotros. Nosotros, supongamos que esto es un problema concreto, nosotros tenemos que encontrar el valor de x que resuelve la ecuación porque da la respuesta a algún problema concreto que tenemos. Entonces, ¿para qué nos sirve saber que existe y es única? Queremos encontrar un valor, o por lo menos una buena aproximación de esto. Bueno, lo que vamos a ver, después de haber del primer tema, que es aproximación de funciones, cómo podemos aproximar la solución de esta ecuación, ¿sí? Con diversos métodos. Entonces vamos a ver un método de bisección, que es lo más ingenuo y que se basa en la idea de Bolzano, pero después vamos a ver cosas un poco más interesantes como Newton, secantes, puntos fijos, ¿está bien? Y esto no es solamente para ecuaciones. Yo planteé ecuaciones, pero perfectamente podríamos tener un sistema de, acá lo dibujé, lo pensé cuadrado, pero podría ser también un problema con más ecuaciones que incógnitas, con más incógnitas que ecuaciones, pero en principio déjenme plantearlo para un problema en el que uno espera tener una única o un conjunto finito de soluciones, que es cuando tiene tantas ecuaciones como incógnitas. ¿Está bien? Una observación general sobre esto es una introducción, todos estos temas después lo vamos a desarrollar en extenso. Estoy yendo rápido, digamos, contando las cosas porque, bueno, digamos, después vamos a desarrollarlo con más cuidado a lo largo de todo el curso. Entonces uno tiene, por ejemplo, acá les pongo también un problema feo. Digamos, hay que resolver quién es x1 y x2 de este sistema de ecuaciones. ¿Qué sé yo cómo se hace esto? Bueno, yo no lo sé resolver analíticamente, pero esas mismas técnicas, o alguna de las técnicas que uno puede plantear para una ecuación, perfectamente se pueden extender a sistemas de ecuaciones. ¿Saben? Especialmente el método de Newton, ¿sí? El método de punto fijo. Muchos de los problemas que planteamos acá los podemos extender relativamente fácil a varios variables y varias incógnitas y varias ecuaciones. ¿Saben? Entonces, este sería el segundo punto de nuestro tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo respecto de esto? Use el audio si puede. Bueno, seguimos adelante entonces. O sea, el silencio lo tomo como un sí, obviamente, porque si todos me contestan sí, digamos, se hace un lío bárbaro. Bueno, sí, perdón, no te estoy escuchando. ¿Alguien habló? Mariana, no te escucho. Si sos... No, no era que quería hacer una pregunta. Bueno, entonces... Ah, a ver el chat. Ah, está bien, perfecto. Todo bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, acá el comentario es que este problema podría ser difícil o imposible de conseguir soluciones en forma analítica. Entonces vamos a ir a lo numérico. Bueno, otro problema que ustedes vieron en Mate 1
desde el punto de vista teórico, es el de ecuaciones o sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Bueno, el problema vamos a plantearlo. Uno tiene X punto, bueno, esto es una notación antigua, muy usada, o sea, antigua de Newton, ¿no? Newton inventó la noción de derivada, bueno, Newton o Leibniz, hay que dirimir esa pelea que tiene siglos, pero supongamos que uno utiliza la notación de Newton, la notación de Newton tenía un X punto. ¿Ven? Esa era la forma de pensar la derivada de una variable respecto del tiempo. Y entonces uno sabe que una ecuación diferencial es la derivada de la variable incógnita, la variable acá en este caso es una función del tiempo, alguna cantidad que cambia con el tiempo, y entonces uno sabe que eso está dado por una cierta ley, y esa ley es f de t, x de t. ¿Sí? O sea, un lado derecho conocido, que en lo que me dice es, si sé en qué tiempo estoy y en qué estado está actualmente el sistema, puedo saber cómo es su tasa de cambio, ¿sí? Su derivada con respecto al tiempo. Entonces esto lo hizo Newton porque, bueno, las leyes de la gravitación las escribió en estos términos. Es decir, bueno, parece muy fácil así dicho, pero Newton a su vez inventó el cálculo diferencial para plantear los problemas, digamos, y explicar las leyes de Kepler, ¿saben? Para el problema de gravitación. Ahora, ese problema, digamos, se extendió, el problema de resolver ecuaciones diferenciales, a toda la física y después a todas las áreas, ¿no? O sea, vamos a presentar ahora ejemplos de problemas biológicos en donde se puede modelar con ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces ustedes tienen ejemplos de esto. X es el estado del sistema, podría ser una sola variable, ¿sí? La temperatura de un cuerpo, ¿sí? La ley de enfriamiento de los cuerpos, también de Newton. Eh, lo que dice es la temperatura de un cuerpo, pensando que la temperatura es homogénea, todo el cuerpo está a la misma temperatura, sigue una cierta ley de cómo se va enfriando dependiendo de la temperatura inicial y de la temperatura del medio. Entonces ahí hay una ecuación diferencial para resolver muy sencilla en ese caso. Bueno, y uno obtiene, en ese caso, la temperatura para todo tiempo, haciendo evolucionar, resolviendo la ecuación diferencial. Bueno, acá las posibles variables que nos interesan. La posición, por ejemplo, de un planeta, en el caso de Newton, la temperatura, el problema de enfriamiento, la concentración, si uno está analizando la dinámica celular, digamos, ustedes van a ver montones de ejemplos, ¿cómo es? Me olvidé los nombres, H y H son los primeros que presentaron un sistema de ecuaciones diferenciales para el axón del calamar, digamos, no me acuerdo, el artículo original, digamos, que dio, fue el puntapié inicial para un montón de modelos sobre dinámica celular y especialmente, digamos, de neuronas. Después hay simplificaciones de Fitti y Nagumo sobre este tipo de problemas, pero montones de problemas de biología, especialmente de dinámica celular, o sea, concentraciones de sodio, potasio, bueno, ustedes saben mejor esas cosas que yo, o la diferencia potencial en la membrana celular, todas esas cosas se modelan mediante ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, T es la variable tiempo, no necesariamente, no en todos los problemas T va a ser el tiempo y X va a ser alguna variable, sino a veces puede ser la misma posición, la variable independiente y otra variable, la variable dependiente, digamos, eso lo veremos en los problemas, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a plantear, hay otros problemas, pero nosotros lo que vamos a concentrarnos en este curso es en el problema de valores iniciales. Es decir, si lo conocemos hoy, o en algún instante, medimos y sabemos cuál es el estado del sistema, lo que nos permite resolver la ecuación diferencial junto con estos estados de inicial, que puede ser en un tiempo arbitrario, un valor del estado, nos permite resolver la ecuación diferencial completa, ¿sí? Y entonces eso nos permite predecir lo que va a pasar a partir de esto, de la resolución de la ecuación diferencial. ¿Está bien? Eso es lo que quería Newton, lo que decía es, si yo conozco la posición de
un planeta girando alrededor del Sol hoy, voy a saber cómo se comporta de acá para siempre. Voy a saber, resuelvo su ecuación diferencial y voy a saber cómo gira el planeta alrededor del Sol todo de acá para siempre. ¿Está bien? Bueno, pero existe predecir para el pasado. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir predecir para el pasado? Suena contradictorio y lo es, ¿no? Si yo digo que hago una predicción para el pasado, nada, el pasado es conocido. Bueno, el pasado es conocido relativamente. Si yo sé que el sistema solar, cómo están los planetas, en qué posición están hoy, y quiero saber, no sé, en algún evento histórico, cómo estaban los planetas, y por ejemplo, si hubo un eclipse en tal día, digamos, importante porque hubo una batalla, y quiero saber si hubo un eclipse ese día, eh, bueno, digamos, lo que tengo que hacer es ir para atrás con la ecuación diferencial. Para las ecuaciones diferenciales, a veces desde el punto de vista computacional puede ser una diferencia, pero para un problema de este tipo, desde el punto de vista teórico, resolver el problema para adelante o resolver el problema para atrás es exactamente lo mismo. De hecho, un problema puedo cambiar apropiadamente con un cambio de variable t por menos t en este problema, se va a transformar en otro problema, y resolver ese problema para adelante es lo mismo que resolver el problema original para atrás. Así que son, desde el punto de vista de lo teórico, son completamente problemas equivalentes. A veces no lo son desde la parte computacional, ¿está bien? Y hay otro tipo de ecuaciones diferenciales, en derivadas parciales, donde eso puede ser muy, muy diferente. ¿Está bien? Por lo menos, por ejemplo, en el problema de difusión. Nosotros no vamos a tratar eso, pero simplemente se los cuento. Si uno, el problema de difusión es, por ejemplo, cómo se difunde algo muy concentrado dentro de un medio ambiente, digamos, que tiene concentración nula. Vamos a ponerlo concreto. Imagínense que ustedes tiran una gota de tinta dentro de un vaso de agua limpia. ¿Sí? Al principio tienen la gotita ahí en el medio del agua, bien concentrada la tinta china ahí en el centro, y tienen un vaso con agua limpia todavía. A medida que pasa el tiempo, va a difundirse la tinta por todo el agua, y finalmente van a tener un vaso lleno de agua sucia. ¿Eh? Bueno, si ustedes quisieran ir para atrás y dicen, bueno, yo tengo la concentración ahora de tinta en cada punto del vaso de agua, y quiero ir para atrás y ver y reconstruir la gota, eso es imposible de hacer. Imposible desde el punto de vista computacional seguro, pero también desde el punto de vista teórico. También es un problema irreversible. Pero no los problemas que nosotros vamos a tratar. O sea, el tiempo presente y futuro, el pasado y futuro son lo mismo para nosotros. Bueno, la gran observación, que esto, digamos, se vio desde el principio, pero algunos mantuvieron la esperanza de resolver esto durante más tiempo, pero Poincaré fue el primero que abordó el problema de otra manera. Bueno, la gran verdad de las ecuaciones diferenciales es que hay muchísimas ecuaciones diferenciales de las que interesan por las aplicaciones, para las cuales hallar solución analítica es difícil o imposible. ¿Está bien? Uno de esos problemas es, volviendo a Newton, Sol, Tierra y Luna. Newton resolvió completamente un planeta y el Sol, por ejemplo. Pero tengo el planeta, el Sol y un satélite del planeta, Sol, Tierra y Luna, y no sé resolver ese problema. No lo sé resolver analíticamente. Hay respuestas parciales para casos particulares, pero la respuesta analítica completa no se conoce. Y no se va a, más que eso. Se demostró matemáticamente que no se puede obtener una solución analítica de eso, por lo menos en términos de las funciones conocidas. Bueno, no importa eso, pero sí podemos resolver numéricamente. Cualquier problema es muy fácil, o sea, sistemáticamente uno puede resolver los problemas numéricamente. ¿Está? Eso es parte de nuestro tercer problema, como ustedes ya saben resolver algunos problemas de ecuaciones diferenciales, saben la teoría. Bueno, lo que vamos a centrarnos es cómo numéricamente resolverlo y cómo ayudarnos con una computadora para tener respuestas a problemas que nos interesan. Déjenme mostrarles un par de problemas, elegidos simplemente por quienes son ustedes, por el público aquí presente. Bueno, el problema, los que hayan tenido en Mate 1 a Constanza, les habrá mostrado este problema, creo que los otros también, pero Constanza seguro, porque este problema le encanta. Estos dos problemas que vamos a
plantear fueron, digamos, motivados por ella. Uno es el problema de predador-presa, con modelo Lotka-Volterra, donde uno dice, tengo dos especies. El problema original fue planteado para linces canadienses y liebre raqueta de nieve, creo que se llama, por las patas que tiene, las patas largas y anchas que tiene. Y uno tiene las liebres, digamos, la población de liebres es X de T y la población de linces es Y de T. Y uno tiene un sistema de ecuaciones diferenciales que modelan eso. Bueno, no voy a entrar en detalles, después podremos discutirlo en su momento sobre qué quieren decir cada uno de estos parámetros, pero básicamente lo que dicen estas ecuaciones es que a las liebres le va bien en el sentido de número de individuos, de población, cuando no hay linces, pero a los linces le va bien cuando hay liebres. ¿Está bien? Entonces hay acá un juego, digamos, donde los linces se nutren de las liebres y las liebres les va peor mientras más linces hay. Entonces, hay cosas que se pueden decir analíticamente, pero resolver exactamente el problema es difícil. ¿Ven? Bueno, hay muchos otros, hay una serie de hipótesis. Las presas, en este caso las liebres, tienen que tener alimento limitado, si no habría que agregar algún otro término que modele la competencia entre especies, perdón, en la misma especie por los recursos. Bueno, los predadores tienen que alimentarse solamente en este caso, de las liebres. Bueno, una serie de condiciones que si se cumplen, se puede modelar de esta manera. Leones y gacelas, aves e insectos, es un poco genérico este, y pandas eucaliptos. Esto es los problemas en los que esas hipótesis más o menos se verifican, digamos, siempre pensando que la realidad y los modelos pueden diferir de alguna manera, y en función de eso se modela de esta manera. Bueno, si no lo pudiéramos resolver, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos implementar métodos numéricos generales, que son los que vamos a ver nosotros, después podría haber específicos para cada problema, pero vamos a ver básicamente el método de Euler, el método de Runge-Kutta y variantes de eso, y con esos modelos uno podría obtener las soluciones del problema de valores iniciales. Acá empiezo con una cierta población de liebres y de linces, y eso va evolucionando en el tiempo, y acá tengo la evolución en el tiempo tanto de liebres como de linces. Por otro lado, uno podría tener el diagrama de fases. A partir de estas curvas, si lo dibujo en forma paramétrica, la curva, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Bueno, si el diagrama de fases, esto también seguramente lo vieron en Mate 1, si no, digamos, lo vamos a revisar en su momento. Acá tengo las trayectorias que son estas órbitas periódicas, ¿no? Entonces, así fue, o sea, un problema que en principio podía ser difícil de resolver analíticamente, lo pudimos estudiar numéricamente y obtener, fíjense, las mismas conclusiones. Uno mira estas curvas y se dice, bueno, las soluciones son periódicas, salvo en algún punto por acá en el centro, que debe haber un punto estacionario, y efectivamente eso se puede calcular activamente. Bueno, otro problema que seguramente si no lo vieron, bueno, pero digamos, probablemente lo hayan visto en Constanza, un modelo epidemiológico, digamos, es muy apropiado para los tiempos que corren, que uno divide una población en tres clases: susceptibles, infectados y recuperados. ¿Saben? Bueno, una nota, digamos, un poco negra. En recuperados, uno incluye también a los fallecidos, ¿no? Porque básicamente los recuperados son los que no se vuelven a contagiar, los que salen de el circuito de susceptibles e infectados, porque o bien adquirieron inmunidad o fallecieron. Entonces, bueno, ahí en esa tercera clase incluyo a todos los demás. Entonces, esta es la ecuación diferencial. No vamos a meternos en detalles por qué. Básicamente lo que uno puede ver, si uno entiende los parámetros con el problema de valores iniciales. Uno tiene una población inicial de susceptibles, una pequeña, en principio podemos pensar pequeña población de infectados, y siendo un virus, digamos, no conocido, uno puede pensar que no hay ninguno que haya tenido inmunidad inicialmente. Entonces esto fija la evolución. Y estos parámetros, gamma y beta,
son interesantes porque uno puede decir, gamma es la velocidad con la que los infectados se recuperan, ¿sí? Es una velocidad de recuperación, y eso podría estar facilitado por una droga que nos cure, digamos, si nos infectamos con el COVID-19 y tenemos un medicamento, en vez de tener 2 semanas de incertidumbre y de malestar, supongamos que en 48 horas nos recuperamos, y eso cambiaría este valor de gamma. Y este valor de beta, de alguna manera, fija la probabilidad de que un infectado contagie a un susceptible, a alguien que no tiene inmunidad pero que no está enfermo aún. Entonces, esto es algo que, digamos, uno en este momento está tratando de controlar, por eso estamos haciendo las clases así, trata de que ese número sea lo más chico posible, o sea, que baje la probabilidad de que los infectados se encuentren con susceptibles y los contagien. Entonces, de nuevo, olvídense si quieren del problema que representa. Bueno, entonces tenemos un sistema que no está claro que se pueda resolver analíticamente. Pero perfectamente yo pongo estos valores, tengo estos parámetros, supongamos, y aplico los métodos estándar que mencionamos hace un rato, Euler o Runge-Kutta, que son el nombre de los métodos, y con eso resolvemos el problema. Y por ejemplo, para valores particulares, uno puede tener las soluciones. Y acá grafico para 2 valores de beta. Recuerden que beta tenía que ver con la probabilidad de contagio. Para una probabilidad de contagio grande, fíjense lo que pasa con las curvas, ¿sí? Rápidamente hay un pico de infectados, grande, la población es de 1000, o sea que esto llega al 80%, mientras que si achico ese valor de beta, bueno, la cantidad de infectados es mucho menor en valores totales, pero también el pico, y eso es lo que todo el mundo está hablando en este momento, no llega en este caso, cambiando el valor de beta, a un 20% de la población. ¿Eh? Y fíjense que acá parecería ser que finalmente todos terminan recuperados porque, digamos, todos se infectaron en algún momento, o casi todos, mientras que acá los recuperados no son más que el 80% y queda una población, un 20% de todavía susceptibles que, como los infectados fueron desapareciendo, digamos, no llegaron a infectar. Entonces esto fácilmente lo podemos modelar con esos métodos. Bueno, déjenme mostrarles otro problema que vamos a estudiar, que es el de cadenas de Markov. Esto, más que contarles, digamos, un poco la teoría, les voy a contar, digamos, 2 ejemplos donde esto aparece. Imagínense que tengo una población, digamos una población humana, que las clasifico en, digamos, podrían ser 3 regiones geográficas, o, por ejemplo, 3 regiones, qué sé yo, grandes ciudades, pequeños poblados y zonas rurales. ¿Sí? Imagínense que divido la población en dónde vive. Bueno, si alguien vive en Córdoba, pertenece a la primera categoría. Si alguien vive en un pueblito de 10.000 habitantes, bueno, pertenece a la segunda categoría, y si es un puestero en un campo, digamos, es alguien que vive en zona rural, sería en la tercera clase. Entonces, en esas 3 regiones, lo que tenemos es un diagrama así. Fíjense, por ejemplo, esto implica las migraciones, que acá es donde uno podría interpretar en términos de probabilidades. Si uno tiene una persona, por ejemplo, en una gran ciudad, ¿cuál es la probabilidad de que se quede en una gran ciudad, en la misma o en otra? Digamos, puede ir de Córdoba a Rosario, por decir algo, pero sigue estando en una zona, digamos, de alta densidad de población. Eso tiene una probabilidad de 0,8, 80%. Pero hay una cierta probabilidad que migre a una zona, digamos, de población, una pequeña población, o que se vaya a una zona rural. Y así con todos. Digamos, estos números indican las probabilidades de que cada individuo que está en una región o se quede o emigre. Y este diagrama creo que es bastante claro. Y con esto, digamos, uno ¿qué quiere hacer? Uno dice, bueno, supongamos que hoy por hoy conozco cómo se distribuye la población en estos 3 tipos de poblaciones. Y bueno, y quiero ver cómo van evolucionando en el tiempo, qué pasa el próximo año, y qué pasa dentro de 2 años, y qué pasa dentro de 20, y qué pasa asintóticamente. ¿Se equilibrarán las poblaciones y en algún momento llegaré a un estado de equilibrio? ¿Seguirán esto oscilando todo el tiempo y nunca me quedaré fijo?
digamos, ese tipo de problemas son los que vamos a estudiar. Déjenme mostrarles modelos que a partir del año 1969 lo rastreé, que fue el primer artículo, y después siguió, siguió digamos, evolucionando los modelos de esta clase de problemas, es lo que tiene que ver con mutaciones en, por favor, digamos, le voy a pifiar todo el tiempo con estos nombres, nunca sé si es transcripción o traducción, sé que son cosas distintas, pero bueno, supongamos que es transcripción de ADN, si no sería traducción. Y el modelo que voy a presentar es el de Kimura del año 1980. Hay del 1969 otro modelo parecido y siguió avanzando eso hasta el día de hoy. ¿Pero qué dice este modelo? Bueno, uno agarra una tira de nuevo, otro nombre que no sé si lo estoy invocando, ¿ven? Una clase presencial, ustedes me podrían corregir. Bueno, me pueden mandar un chat si quieren, si les molesta lo que digo. Si uno tiene la secuencia de nucleótidos y uno tiene una cierta probabilidad de que mute a algún otro. ¿Está bien? Y el modelo Kimura lo que dice es, entre A y G hay una cierta probabilidad diferenciada de A a C o A a T. Lo mismo, T y C tienen una cierta probabilidad de cambiarse uno por el otro, pero una probabilidad distinta de cambiarse T por A o T por G. ¿Está bien? Estas estrellitas reflejan lo que sobra. Imagínense que esto tiene una probabilidad de 1% y esta de 0,5%. Bueno, quiere decir que en el 98,5% de los casos A se va a mantener invariante. También es lo que le falta para completar uno. Después lo vamos a ver. Por eso está en notación usual poner una estrellita acá. Entonces, acá tenemos la probabilidad de que un nucleótido en la tira de ADN se cambie por otro. Bueno, ¿y qué era lo que se estudia con estos modelos? La distancia entre especies. Digamos, si entendí bien lo que estos señores quieren estudiar, es, por ejemplo, qué sé yo, voy a poner un ejemplo que no tengo idea si es correcto o no, imagínense que hombres, chimpancés y gorilas, y lo que digo es, bueno, trato de encontrar quiénes de esos tres especies, quienes tienen antecesores comunes más cercanos. Y, por ejemplo, digamos, chimpancés y hombres tienen un antecesor común antes que el gorila con esas otras dos especies. ¿Está bien? Entonces, uno puede ver distancias filogenéticas en términos de este modelo. No vamos a entrar en detalles en eso, simplemente les quería mostrar un ejemplo donde las cadenas de Markov aparecen. ¿Está bien? Si buscan Kimura 1980 lo van a ver, si lo buscan en Wikipedia también está, digamos, así que es fácil de rastrear esto. Bueno, lo que dijimos, ¿se acuerdan que en el primer tema nosotros planteamos la idea de tener una tabla de valores y a partir de esa tabla de valores hacer el ajuste de una función de una cierta clase, por ejemplo, un polinomio? ¿Sí? Y lo que dijimos es, bueno, tengo un polinomio, quiero hacer pasar ese polinomio por todos esos puntos. Bueno, en su momento, hace unos minutos, dijimos, eso puede ser una idea terrible. Si tengo muchos puntos, hacer pasar un polinomio de grado muy alto para que pase por todos esos puntos, puede ser una idea mala en cuanto a la estabilidad numérica de ese problema. Puede ser que, qué sé yo, que para 5 me dé 3, para 6 me dé 7, y en la interpolación, en el medio, en 5,5, cuando evalúo mi polinomio, me da 128.000. ¿Está bien? Cosas así podrían pasarme si elijo un polinomio de grado muy alto. Entonces la idea es que uno dice, bueno, yo no voy a buscar funciones de una clase suficientemente complicada como para que pase por todos esos puntos. Yo voy a buscar dentro de una cierta clase, funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones exponenciales, por ejemplo, que pase por la tabla de valores que tengo. Y voy a hacer un ajuste que después vamos a discutir, es un ajuste de mínimos cuadrados, para que los errores sean lo más chicos posibles en una cierta forma de medir errores. Bueno, y entonces uno
dice, lo plantea acá con un ejemplo, imagínense que uno tiene la temperatura de fusión del hielo, que para nosotros sería 0 grados, bueno, pero porque vivimos a presión atmosférica normal, o variante, pero digamos, más o menos del orden de los 1003 hectopascales. Pero ¿qué pasa si yo tuviese otras presiones? ¿Saben? Bueno, si uno mide la temperatura de fusión del hielo, uno descubre que tiene estos puntos. Fíjense los valores gigantescos de estas presiones. Por ejemplo, nosotros vivimos temperatura, la presión atmosférica es 1013, bueno, digamos 1000 hectopascales. O sea, 100.000 pascales. O sea, esto está en megapascales. Es decir que nuestra presión atmosférica es 0,1 en este gráfico. Acá está de 0 a 50 en 0,1, está casi en 0. Y por eso es que la temperatura ahí es 0 grados, esto está en grados centígrados. ¿Ven? Bueno, entonces tengo esta tabla de valores y uno dice, bueno, yo podría hacer pasar una curva por todos estos puntos. Bueno, pero si yo tengo alguna idea, yo digo, por ejemplo, no es el caso, pero podría ser un caso en donde uno dice, bueno, yo sé que estas dos variables se relacionan linealmente. No sé cuál es la recta que pasa por todos los puntos que tienen que pasar, pero sé que tiene que ser una recta, porque la teoría me lo dice, porque, digamos, lo verifiqué de alguna otra forma. Entonces, lo que hago es obligo a que pase una recta por todos estos puntos y que esa recta tenga, los errores sean los más chicos posibles con un cierto criterio. ¿Saben? Ese criterio es de alguna manera arbitrario, si lo cambio voy a obtener una recta distinta. Pero digamos que una cosa bastante razonable y bastante estudiada, que es mínimos cuadrados, me da una recta así. Lo que digo es, ¿esto es la realidad? De nuevo, no. Esto puede ser, digamos, es una muy buena aproximación, pero tiene un cierto error. Que esto se pare puede ser debido a que mi modelo no es exactamente lineal, la realidad no es lineal entre la relación presión y temperatura, o puede ser que sean errores experimentales. ¿Saben? Eso será para discutir en estadística. Acá parecerían no ser errores experimentales porque tienen cierta estructura. Fíjense que acá están por debajo, acá están por arriba, acá vuelven a estar por debajo. ¿Saben? Parecería ser otra cosa, pero, digamos, perfectamente uno podría decir, bueno, esto se lo atribuye a errores experimentales y dice, bueno, es fácil, es muy parecido a algo lineal. ¿Está bien? Entonces, este es el problema que vamos a plantear. No tiene por qué ser una recta, acá parecería que complicando un poquito las cosas y pasando una cuadrática, parecería ser que hay una cuadrática que aproxima mucho mejor que una lineal a este problema, eso habrá que verlo. ¿Está bien? Entre paréntesis, fíjense esto, no sé si habían notado alguna vez que para grandes presiones, la temperatura de fusión del hielo empieza a ser más baja. Es decir, a temperaturas más bajas igual tenemos agua líquida. Eso, si uno lo piensa bien, es la razón por la cual los glaciares se deslizan, ¿no? Uno dice, bueno, yo tengo una temperatura negativa y tengo un glaciar. ¿Por qué se desliza por la montaña? ¿Por qué no queda el hielo, el bloque de hielo fijo sobre esa pendiente y no se mueve para nada porque es un bloque de algo sólido? Bueno, porque la presión del hielo mismo, esa capa de hielo inmensa, hace una presión sobre las capas inferiores y entonces, aún a temperaturas negativas, como la presión es muy grande, el hielo se funde y entonces entre la Tierra y el hielo hay una pequeña capa de agua que permite el deslizamiento. ¿Saben? Patina sobre hielo, digamos, podríamos decir, el glaciar y se va ladera abajo. ¿Saben? Esa es un poco la razón por la cual, digamos, no soy geólogo, no podría asegurarlo, pero digamos, pero esa es una de las razones por las cuales los glaciares se deslizan. Bueno, déjenme mostrarles otro problema. Imagínense que tengo una población que no es uniforme. Pensemos que tengo algún tipo de población de individuos a los que le mido dos características, dos o más características, no importa, o una, para el caso es lo mismo. Pero esto, digamos, dije dos para que sea gráficamente posible mostrarlo. Supongamos que son pesos y longitud. Supongamos que tengo una lata con lombrices y soy un pescador un poco extraño y quiero clasificarla según peso y longitud. ¿Está bien?
Entonces grafico eso, y lo que veo es esta nube de puntos. Supongamos que esto es peso y esto es longitud. Entonces acá están las que son muy livianas, pero que, perdón, muy pesadas, pero que son cortas. Y acá tengo las lombrices premium, y acá tengo, digamos, al revés, ¿no? Son muy largas, pero muy delgadas. Entonces, quiero clasificar acá, claramente se ven tres grupos. ¿Ven? Lo de saber si yo conozco de antemano la cantidad de clases o no, es un problema que vamos a estudiar en su momento, es un problema difícil, un problema que tenemos que abordar. Pero imaginemos que uno dice, bueno, acá claramente hay tres clases. Quiero clasificar a esto. Y lo quiero hacer de una manera automática, no a ojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Un algoritmo, acá les voy a mostrar el algoritmo, este se llama K-medias, ¿sí? Y hace lo siguiente, bueno, parto de 3 puntos que puedo elegir arbitrariamente. Esos 3 puntos me dividen, como lo vamos a mostrar ahora, al plano en 3 regiones. Los que están más cerca de uno, los que están más cerca del otro, los que están más cerca del tercero. Es decir, estas 3 rectas me dividen, los que están en esta zona son los que están más cerca de B1, los que están acá son los que están acá más cerca de B2, y los que están acá, de estas 2 rectas para acá, son los que están más cerca de B3. Porque estas rectas son los que se calculan como la recta que divide los que están en la misma distancia de, por ejemplo, B2 y B3. ¿Sí? Bueno, entonces los coloreo. Cada uno tiene su color. Esas son las 3 clases, lo dividí en 3 clases. Pero ahora lo que digo es, bueno, todos estos 3 tienen un punto medio que va a estar por acá. Entonces, calculo unos nuevos puntos medios, unos promedios de esos, ¿dónde están esos puntos? De los que eran azules, calculo su peso promedio y su longitud promedio. Y me da este nuevo punto B1. Lo mismo para B2 y lo mismo para B3. Y calculo, y hago esto, y itero una vez más. Y en algún momento esto se va a estabilizar. Y fíjense cuando se estabilizó, que es una clasificación bastante razonable de lo que uno haría a ojo. ¿Saben? Bueno, uno dice, si ya sabía, si yo esto lo podía, me dan 3 lápices de colores y los grafico, ¿para qué voy a hacer esto? Bueno, voy a hacer esto porque puedo tener dimensión 4, 5, porque medí varias variables, porque tengo una nube de puntos más difícil de clasificar, tengo un montón de problemas que pueden tener que ver con esto. ¿Saben? Entonces, vamos a ver método de clasificación. Esto es uno de los 3 métodos que vamos a ver de clasificación de individuos, de poblaciones, en función de características medidas. ¿Saben? Bueno, y el último problema que vamos a ver, y ya ahora hacemos después, bueno, vamos a hacer un descansito de 5 minutos o de 10 minutos y hacer una vuelta a polinomio de Taylor, pero el último problema es análisis de Fourier. Análisis de Fourier es algo que va a aparecer, es una herramienta como derivar. Ustedes dicen, ¿para qué se usa derivar? ¿Cuáles son las aplicaciones de derivar? Y qué sé yo, no me canso de nombrar aplicaciones de derivar. Bueno, análisis de Fourier es algo parecido. Déjenme mostrarles el problema, digamos, básico. Supongamos que uno tiene una señal periódica. Por ejemplo, podría ser, si ustedes recuerdan, la población de liebres en el problema de Lotka-Volterra. Era periódico, variaba en el tiempo, se iba repitiendo. Después, Fourier es más general, podría ser no periódico también el problema, y hay una teoría parecida, distinta pero parecida. Entonces, XDT es una señal periódica, por ejemplo, justamente, XDT es la población de liebres, si quieren mirarlo así. O, qué sé yo, en los modelos de dinámica celular, hay veces que uno tiene un régimen periódico. ¿Ven? Entonces, supongamos que esa es la señal. Lo que está a la derecha en la imagen B es la señal periódica. O sea, tiene un periodo de 2. Si ustedes se fijan, empezó en 0, hizo este pico para arriba, este pico para abajo, y después se estabilizó, y después volvió a pasar en 0 en 2, y vuelve a repetir el comportamiento. Lo dibujé hasta 3, pero en realidad hasta 2 ya está toda la información que tiene XDT está metida hasta ahí. Y entonces lo que voy a hacer es ver que esta función se puede escribir como suma de senos. Senos con una cierta amplitud y un cierto desfasaje. Esto, fíjense, este ángulo que le estoy sumando phi, dice que cuando ponga t igual a 0 no me va a dar seno de 0, me va a dar seno de phi 1. ¿Vale? Entonces
hace que no empiece en cero, sino que empiece desplazado. Entonces, esto es lo que se llama una señal armónica, una señal que oscila como un seno, con una cierta amplitud y con una cierta fase. Y entonces uno dice, bueno, y si en vez de sumar uno, sumo dos que son, fíjense, esto en música sería la octava superior. Si esto es un do en una escala, esto sería el do en la escala siguiente, ¿saben? Porque es la frecuencia doble, está diciendo. Entonces, algo que oscila a una cierta frecuencia y otra que oscila a la frecuencia doble, y con una cierta amplitud distinta. Sumo esas dos. Y fíjense que, bueno, si lo hago apropiadamente, se parece un poquito más. Todavía no se parece tanto, pero se parece un poco más. Y si sumo ahora estas dos, más una que tenga frecuencia triple del original, bueno, sumo acá, para que me entre en la transparencia, eliminé la 2, pero acá sería la A sub 2 por seno de 2 omega t, etc. Y acá hasta la 3. Bueno, si lo hago bien, puedo hacer que se parezca más. Y si lo hago con 4, se parece más. Y si lo hago con 5, se parece más. Es decir, sumar estos 5 funciones senoidales, estas 5 señales armónicas, con amplitudes y fases diferentes, hace que me dé algo muy parecido a esto. Y se puede probar que se puede hacer tan parecido como uno quiera. ¿Está bien? Esto de alguna forma, ¿se acuerdan que en la primera nosotros hablamos de funciones simples? Acá, para muchos problemas, para los problemas oscilatorios, simple quiere decir oscilación armónica. ¿Sí? Y bueno, cualquier oscilación se puede representar, eso es la teoría de Fourier, como una suma de señales armónicas de la fundamental, ¿sí? Si esto fuera, qué sé yo, toco una cierta nota con un instrumento musical y lo sostengo, qué sé yo, con un órgano voy y dejo la tecla apretada. Eso va a ser un sonido periódico que la frecuencia fundamental, esta omega, va, 2pi por la frecuencia va a ser este omega, no importa eso, lo puedo entrar en detalles, pero esa frecuencia fundamental sería la nota. Pero después yo tengo ciertos armónicos que me permiten distinguir un órgano de un violín o de una trompeta, ¿está bien? Entonces, eso es lo que se ve en esta descomposición, en esta forma, y estos serían los armónicos de esa nota. ¿Está bien? Bueno, entonces, con esto terminamos, bueno, aplicaciones. Aplicaciones Fourier. Acá, lo que les dije antes, mencionamos una de las posibles aplicaciones. ¿Qué señales, qué puedo considerar como una señal? Una señal acústica, digamos, mi voz que están escuchando, una señal eléctrica, digamos, que viene de algún circuito o del potencial, digamos, en la membrana celular, electromagnéticas, digamos, las ondas de radio que recibimos en todo el espectro, digamos, desde onda corta, onda larga, microondas, luz visible, infrarrojo, ultravioleta, imágenes, ¿sí? Una imagen se puede tratar como una señal, digamos, lo de periódica ahí está por verse, pero bueno, una imagen es una señal, puede ser óptica, radar, ecográfica, ¿está bien? Biomédicas, electrocardiogramas, electroencefalogramas, son señales, muchas veces se pueden pensar como periódicas, no exactamente, pero no es tan raro, tan hemos descabellado pensarlas como periódicas los electrocardiogramas. Aplicaciones. El análisis, lo que hicimos recién. Agarro una señal periódica y la descompongo en sus armónicos. Para no periódicas, para aperiódicas, ¿no? Como se la llama, también existe una descomposición de Fourier, pero es un poquito más complicado. Filtrado. Bueno, uno podría tener un ruido. Imagínense que acá alguien, donde estoy hablando, alguien estuviera tocando un La 440 Hz. ¿Sí? O 440 oscilaciones por segundo. Bueno, mi voz tiene posiblemente una frecuencia distinta. Entonces yo hago la descomposición de Fourier del sonido completo, mi voz más esa nota que alguien está tocando. Filtro la frecuencia que me molesta, no sé cuál es, si mi voz o la nota, pero no importa, supongamos que es la nota, filtro esa frecuencia y dejo el resto libre, limpio de esa, o más o menos limpio de ese sonido que me está molestando en una cierta frecuencia particular. ¿Saben?
Entonces eso es el filtrado. La síntesis es, a mí me dan la información sobre sobre las componentes de los armónicos, y yo quiero sintetizar eso. Bueno, sintetizadores, digamos, el instrumento sintetizador hace eso. Para hacer un sonido de diferentes instrumentos musicales, lo que dice es, bueno, el patrón de armónicos de un órgano es este, el patrón de armónica de un piano es este otro, y entonces puedo reconstruir esa señal a partir de una señal básica y puedo imitar cualquier sonido de instrumento musical. O para transmitir información. Yo quiero transmitir información y lo que mando, en vez de mandar la señal, que sería algo analógico, mando digitalmente los armónicos. Digo, bueno, la amplitud de los armónicos es tal, tales números, y las fases son tal. Reconstruí vos la señal original. ¿Está bien? Entonces doy una serie de números digitalmente y el otro puede reconstruir la señal a partir de esa información que le doy. Bueno, y otro tema que no tiene que ver con análisis de señal es muy útil para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Ecuaciones diferenciales de cierta clase, no para los que vimos recién, sino hay ciertos problemas de ecuaciones diferenciales que se pueden resolver haciendo el análisis de Fourier. ¿Está bien? Bueno, con esto terminamos la introducción. Déjenme dejar de compartir